El 26 de abril de 1986, a la 1 de la mañana, hubo una explosión nuclear, la más grande de este mundo. La catástrofe de Chernobyl se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Pues una serie de explosiones empezaron en la ciudad de Pripyat y también trajeron consecuencias a Chernobyl. En los aires y en el entorno se detectaba actividad radioactiva con uranio, plutonio y cesio. La explosión fue tan grande que los vientos llevaban la actividad radiactiva y se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Australia y Rumania. Luego de la explosión, aún los habitantes de Chernobyl y de Pripyat no sabían qué ocurría. Solo los soldados empezaron a sacarlos de allí. No podían llevar absolutamente nada de lo que tenían en sus casas. Tenían que dejar todo lo que tenían allí y salir solamente con sus hijos y sus familiares. No podían sacar ninguna mascota. Aún los soldados les dieron la orden de matar a todo animal y a toda ave que encontraban allí. No podían dejar un rastro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Castro y bienvenidos a Hoy te vengo a hablar. El día de hoy vamos a hablar de un libro llamado Las voces de Chernobyl de Slevana Strevich. Esta escritora nació en 1948, es una escritora bielorrusa, nació en Ucrania. Ella se dedica a hacer crónicas y en especial este libro es una crónica del futuro. Nadie conocía a esta autora hasta que en el 2015 ganó el Premio Nobel de la Literatura. Las voces de Chernobyl se ha traducido a 20 idiomas. El libro se divide en tres fragmentos iniciales, que son los tres capítulos más importantes, donde ella cuenta las historias en forma de monólogos. Hay diferentes monólogos en cada capítulo. Entonces aquí podemos observar, entonces acá está el primer capítulo o la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Entonces, les voy a explicar primeramente cómo es que está dividido el libro, cómo se puede leer y así. Entonces, primero tenemos acá, ella nos narra de una manera muy interesante, de una forma muy real y muy entendible la historia de cómo sucedió las cosas en Chernobyl, qué fue lo que ocurrió. Entonces aquí en esas primeras páginas pasa. En segunda instancia, la autora se hace una autoentrevista a sí misma para contar la historia que ella vivió en Chernobyl, ya que ella vivía en Ucrania y Chernobyl y Pripyat una ciudad muy cerca pues, de Ucrania, porque ella era de Stenavich, pues perdón si lo digo mal. Eh, bueno, les voy a leer unos pequeños fragmentos de algunas partes que me conmocionaron, perdón, del libro. La parte que más me encantó fue la primera parte donde una señora le cuenta a ella la historia de su esposo, que era un bombero. La verdad, este libro es muy conmocionante, lo hace estar a uno en el lugar. A mí la verdad casi me hace llorar porque es impresionante uno el leer. Esta lectura enriquece demasiado porque uno empieza a leer y quiere seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo. Tanto los monólogos de cada una de las personas es muy duro. Yo creo que ellos tuvieron que pasar por muchas cosas. Los que se murieron y las personas que contaron lo que ocurrieron con los muertos, mientras ellos tenían la radioactividad en su cuerpo y que ellos no podían salir de ahí, eran como eran ratoncitos de laboratorio. Entonces es en verdad es algo muy real. Lo que leemos acá es algo demasiado real que cualquiera lo puede entender. Entonces voy a empezar a leerles, o sea, fragmentos muy pequeñitos que son muy conmocionantes. Por ejemplo, esto. Eh, para resumirles la historia, este era un señor que vivía pues en Pripyat, entonces tenía una familia, la hija recibió la reactividad y ella quería llevarse a su gato, ellos tenían un gato, pero entonces todo estaba contaminado, ellos no podían sacar los animales. Entonces el padre de la niña dice lo siguiente:
Quiero dejar testimonio. Mi hija murió por culpa de Chernobyl y aún quieren que nosotros nos callemos. En la ciencia nos dice lo que nos demostraron. No tenemos banco de datos. Hay que esperar cientos de años, pero mi vida humana es mucho más breve. No puedo esperar. Apunte usted. Apunte al menos que mi hija se llamaba Kitia. Kitiaski. Así le decía de cariño. Y que murió a los 7 años. Continuamos con un fragmento de la autora. Los héroes de Chernobyl tienen un monumento. Es el sarcófago. Se ha construido con sus propias manos y en el que han depositado la llama nuclear, una pirámide del siglo XX. Trae un choque de emociones impresionante, porque tú te imaginas cómo fue que sufrieron las familias y cada habitante de Pripyat, de Chernobyl, que le arrebataron toda su vida, le arrebataron las personas que más amaban y que querían. Puede que ellos amaran y quisieran mucho a un objeto y no se lo pudieran llevar. En una historia, un señor contaba de que él tenía la puerta donde sepultaron a su padre y que él quería llevársela, pero los soldados le dijeron que no podía, porque eso traía radiación nuclear. Otra, la del un gatico que la niña amaba mucho y no se lo pudo llevar, porque si el animal quedaba vivo o si lo llevaban, podía esparcir la radiación a otros lugares y podía expandirse aún más y ser más terrible de lo que ya fue. La verdad, este es un libro muy interesante, a pesar de que es muy duro de leer, a pesar de que es real. Es real lo que ocurrió en el pasado, de que ellos no sabían qué pasaba. Los medios de comunicación, desde luego, fueron los que contaron. Nadie hablaba nada, los soldados ni siquiera sabían qué era lo que hacían, solo se les dio la orden de decir evacuar la ciudad y listo. Algunos murieron sirviendo a las mismas personas. Algunas personas se quedaron allí, pero más adelante su piel demostraba la reacción de la radiación en su cabello, en su cara. Habían manchas en una historia. Una señora tenía manchas en su piel. La verdad es que, en mi opinión, este libro es excelente. Independientemente de lo real, de lo no real, la escritora quiso plasmar el testimonio de cada una de las personas y que el día de hoy lo podamos recordar. Entonces, puede que parezca una película de terror, puede que parezca una película de drama, pero la realidad que se vive, de que muchas veces el ser humano con sus propias manos daña lo que ha creado. Actualmente, Chernóbil es un lugar lleno de naturalezas. Las mismas plantas se han comido lo que el hombre ha construido. Los edificios, la selva de cemento ya no existe. Ahora solo viven allí los animales y se respira un aire fresco. Un aire que aún está lleno de radiación. En ciertas partes y en ciertos puntos específicos la radiación es más alta. Algunas personas viven cerca de allí y se puede caminar e ir y visitar esporádicamente, pero ya quedarse en un punto fijo de Chernobyl o de Pripyat es imposible porque la radiación está allí plantada y esa no se irá jamás.